queremos adorar, Espíritu de verdad. Manifiesta tu gloria, Señor, en esta casa. Manifiéstate, Señor, porque tus hijos están unidos en un solo corazón, en una sola mente, para adorar y bendecir. Sobrenatural.
subimos al cielo, o el cielo desciende a ese lugar para dar una acción de gracias, cantarle a Él con acción de gracias, cantarle a Él con acción de gracias, abrir sus bocas y cantamos a Dios con acción de gracias, mando corazón al Rey, levanta el corazón al Rey, porque ha entrado el Rey de gloria, ha entrado el Rey de gloria, oh, aleluya, santos querubines y serafines, alabando a Dios junto al pueblo. Oh, desciende, desciende, manifiéstate, Señor. Levante sus manos porque el Rey está en este. Cantadle con acción de gracias. Agradezcan al Señor por un nuevo día, por su presencia maravillosa. Santo,
el título de la palabra dice, el desánimo, un enemigo silencioso. Vamos a orar para que el Señor pueda realmente hablarnos en esta mañana. Y voy a pedirte que tu mente y tu corazón estén atentos a lo que vamos a impartir en esta mañana. Que no te olvides de los problemas externos, que te olvides que dejaste a medio hacer la casa, no importa, eso va a seguir. Lo importante es que tú te llenes de conocimiento en esta mañana, que podamos compartir la palabra. Vamos a hacer una reunión así muy interactiva y bueno, vamos a aprender lo que Dios quiere que hagamos en tiempos de desánimos, en tiempos difíciles que nos toca vivir. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos la oportunidad, Padre, de compartir tu palabra, Señor, de poder conocer y entender tantas cosas que están escritas en la Biblia, que es tu palabra, Señor, que está escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, Señor, y que Jesús dejó como legado. Padre amado, gracias, Señor, te damos en esta mañana y te pedimos que nuestra mente esté receptiva, Señor, que estemos atentos a cada cosa que va a ser soltada, Señor, y agarrar lo que es bueno, Padre, lo que a ti te agrade, Señor, que quede en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Después yo les voy a dar así unos versículos bíblicos a cada uno. Vaya preparando su Biblia si ha traído, o su celular, que ahora ya todo es tan moderno. No es como en mi época que andaba con la Biblia en la mano. Pero para que cada uno vayamos leyendo un versículo y así podamos hacer una reunión interactiva. Amén. Hoy quiero primero iniciar con un cuento. Un cuento popular que dice que se reunieron varios demonios. Se reunieron para hacer algo en contra de la humanidad. La intención era quitarle a la humanidad la felicidad. Uno dijo, la esconderemos en la cima del monte más alto del mundo. Y el otro demonio dijo, no, recuerda que tienen fuerza y alguna vez pueden subir y encontrarla. Luego propuso otro demonio, dijo, vamos a esconderla en el fondo del mar. Y el otro contestó, dijo, no, recuerda que tienen curiosidad y pueden inventar un aparato para poder bajar y entonces la encontrarán. Otro demonio dijo, escondámosla en un planeta lejano. Y otro dijo, no, acuérdate que tienen inteligencia. Alguien podría construir una nave y viajar a otro planeta y entonces la encontrarían. El último de los demonios, que permaneció en silencio y había estado escuchando atentamente la propuesta de los otros demonios, analizó cada una de ellas y dijo, creo saber dónde ponerla para que nunca la encuentren. Todos se miraron asombrados y preguntaron al unísono, ¿dónde? El demonio respondió, la esconderemos dentro de ellos mismos. Así estarán tan ocupados buscando afuera que nunca la encontrarán. Todos los demonios estuvieron de acuerdo y desde entonces ha sido así. El hombre se pasa la vida buscando la felicidad sin saber que la trae consigo. Qué tremendo, ¿no? Qué astutos los demonios, ¿no? Este es un cuento popular, pero si lo analizamos bien, qué astuto el demonio. Se quiso robar la felicidad de la humanidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando no tenemos lo que queremos? Cuando nada es lo que esperábamos, ¿no es cierto? Nuestra felicidad muchas veces depende, amados, de la añadidura. Una vez leí algo y hablaba de un hombre también que iba por la playa, dice el hombre, y encontró una bolsita de piedritas, era en la noche. Agarró la bolsita y dice que la iba tirando y decía, si tuviera una casa sería tan feliz. No, tiraba la bolsita al mar, la piedrita al mar, sacaba otra piedrita. Si tuviese una casa, qué feliz que sería. Si tuviese un auto último modelo sería tan feliz. Y así, ¿no? El hombre iba repitiendo, si tuviera esto, si tuviera lo otro, si tuviera aquí, si tuviera allá. Iba tirando las piedritas. Cuando llega a la casa,
le quedaba una piedrita. Y dice, la abrió y abrió la bolsita, era un diamante. ¿Se imaginan la cara del tipo cuando vio que todo lo que había tirado eran diamantes? Imagínense qué frustración, ¿no? Entonces, muchas veces, amados, la felicidad que nosotros buscamos está, no sé, en lo que quisiéramos tener. Quisiera tener una casa grande, sería muy feliz. Si tuviera el auto último modelo, sería tan feliz. Si tuviera un esposo, sería feliz. Si tuviera una esposa, sería muy feliz, ¿no? O sea, a veces nos limitamos tanto, ¿no? Pero Dios sabe por qué no tenemos ciertas cosas. Por ahí la que dijo, quisiera un esposo y se casó y era un desastre y no sabemos. Entonces, solo Dios sabe, Él es soberano, ¿no es cierto? Pero ¿a qué me quiero ir? Cuando nosotros no tenemos lo que queremos o cuando las cosas no son como esperábamos, entonces hay infelicidad en nuestra vida. Y hay desánimo. ¿Sí o no que hay desánimo? Porque decimos, no me salió ese negocio como yo esperaba. Lo cierro, chao. Desanimado, ¿no? ¿Y qué es el desánimo? Si alguien me puede decir, ¿qué es el desánimo? Desánimo es perder las ganas, perder la pasión. ¿Verdad? Exactamente como dice nuestro Pablito, dice, el desánimo en el diccionario dice, es igual a desaliento, falta de ánimo, depresión, abatimiento, bajón, desgano, decaimiento, ¿no? O sea, todo eso es el desánimo. Imagínense cómo trae aparejado todas estas cosas, ¿no? Y yo le añadiría ahí depresión. Porque cuando estás desanimado se te va el ánimo, se te dan las ganas hasta de comer. Y lo único que miras es tu cama y quisieras dormir todo el día y toda la vida. Ya no quieres hacer más nada y te entregas ya. Se acabó, chao, nada me salió bien, la vida es cruel y punto final, ¿no? Entonces, hoy mismo, ayer yo tristemente veía una noticia que me hizo llorar. Me hizo llorar porque ustedes saben que hay una ola de suicidios de jóvenes, adolescentes, niños. Es impresionante. ¿A qué atribuimos todo eso? Yo sé que el diablo está metiendo la cola ahí, pero las familias están destruidas, amados. Bueno, no estoy generalizando, pero sí hay un gran índice de familias con problemas. Y los hijos son los que absorben todo eso. En el Alto, el día de ayer, fue o antes de ayer, se mató un niño de 11 años. 11 años, amados. Empezando a vivir, 11 años. Y dejó un video, no sé si lo vieron. Yo lloré mucho porque realmente tengo hijas, tengo nietos. Y digo, qué triste. ¿Cómo se puede hacer todo esto? Tenemos una gran misión como hijos de Dios, de orar, de poder, no sé, algo tenemos que hacer. Porque no es posible que el diablo nos esté robando tanto a la humanidad, ¿no es cierto? Entonces este niño dejó un video donde se despedía de sus padres. Y yo ayer leía todo el trasfondo porque salió toda la historia de lo que había sucedido y era un niño que estaba depresivo, era un niño que estaba desanimado, ya no quería vivir porque su entorno familiar era un desastre, ¿no es cierto? Entonces tenemos una gran misión que cumplir, amados, como familia en Cristo. Amén. Tenemos que orar mucho por los niños, por los jóvenes y también actuar, ¿no? Si Dios nos abre la puerta en colegios, nos abre la puerta con jóvenes, actuemos y hablemos del Señor. Amén. Amén. Entonces decíamos que el desánimo es el desaliento, la falta de ánimo, depresión, abatimiento, bajón, desgano, decaimiento. Y ya estás entregado, les decía, ¿no? Entonces podemos ver que es un sentimiento que toma control sobre tus actos, ¿no? Sobre tu vida. Este sentimiento te dice, no puedes. Es un enemigo invisible. Por eso decíamos, el nombre del mensaje es un enemigo invisible, silencioso. Te está ahí, te está arrinconando, hasta que caes en una depresión profunda y tienes que ir al psicólogo. El psicólogo, el psiquiatra te va a mandar al psiquiatra. El psiquiatra te va a decir, tome esto, toma este otrito, te vas a dormir todo el día.
Y ese es el plan del enemigo. Nosotros tenemos que estar apercibidos, ser entendidos en los tiempos, amados. Amén. Es un estado desfavorable al que quisiéramos vivir. Nosotros no quisiéramos vivir desanimados, ¿no es cierto? Es un estado desfavorable que nos tiene ahí arrinconado. Y es horrible porque yo lo he vivido. He vivido tiempos donde he dicho, ya no quiero más nada. Tiro la toalla, me despido de todo. No me iba a suicidar, no era tan valiente ni tan cobarde. Pero me quería dormir. Quería decir, ya basta. Me quedo en mi casa, hago mis cositas que a mí me gustan y chao todo, ¿no? Pero entendí que tampoco ese es el plan de Dios. Dios nos quiere así, pila, activo, porque hay cosas que hacer. Si ayer no estábamos activos, no íbamos a la plaza, no orábamos. Dios está obrando, aunque hayamos sido pocos, pero los ángeles del reino estaban con nosotros. Amado, nunca te olvides que lo que tú hagas, que cada acción profética que tú hagas en el nombre de Jesús, ¿quién te va a respaldar? Jehová de los ejércitos va delante tuyo como un poderoso gigante, dice la palabra. Y no solo Jehová, sino el ejército de los ángeles, ¿no? Entonces nunca podemos decir estamos solos, no estamos solos nunca. Nunca digas estoy sola, no puedo, no. El Espíritu Santo de Dios está contigo. Si tú dices estoy solo, ¿en qué lugar queda el Espíritu Santo? Lo estás haciendo a un lado, lo estás ignorando porque estás diciendo estoy solo, no puedo, estoy solo. Y no es así, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace el desánimo, ¿no es cierto? Cuando no es lo que soñabas, la vida que soñabas y no es lo que esperabas, te desanimas y no es el plan de Dios. Amén. Pero en la Biblia, amados, vemos varios personajes que vivieron estas etapas para que podamos entender cuán humanos somos, ¿no es cierto? Cuán humanos somos. Y vamos a ver, por ejemplo, al ciego Bartimeo. ¿Cuántos han leído Marcos 10, 46 al 52? Les voy a dar un tiempito para que... Mafer, ¿me puedes buscar? Marcos 10, 46 al 52. Melanie, si puedes buscar Lucas 8, 43 al 48. Y Pablito, si podrías buscar Lucas 13, 10 al 17. Y así yo les voy a ir dando los versículos, amén. Cuando leemos Marcos 10, me lo lees, Mafecita, si lo tienes. Marcos 10, del 46 al 52. Vemos la historia del ciego Bartimeo. Dice que este hombre por años vivió en esa condición, ¿no? El ciego Bartimeo estaba ahí en esa condición, a un costado del camino, y estaba entregado a su vida de tristeza, a su vida de depresión. Y cuán desanimado habrá estado el ciego Bartimeo, ¿no? Al ver la condición en la que él vivía ahí tirado con su capa, ¿no? Con su capa puesta y escuchó que Jesús venía, ¿no? Y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba el ciego Bartimeo, ¿no? Y ahí dice, ¿me lo lees, Mate? Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado en el camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Imagínense cuántos años habrá estado Bartimeo así, ¿no es cierto? Toda su vida. Y tenía esa capa que lo identificaba ahí como el mendigo, el ciego. Bartimeo vivía del favor de la gente, ¿no es cierto? Pero cuando Jesús vino, dice la palabra, él gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Y la gente, ay, lo miraba, cállate. Pero no,
Jesús lo escucha y le dice, ven, ¿qué quieres que haga? ¿No? Y él habrá estado ahí dubitativo tal vez, ¿no? Porque acá dice que los discípulos le decían, ten confianza, levántate, te llama, ten confianza, levántate, te llama. Porque el otro habrá estado ahí, voy, no voy, dubitando, ¿no es cierto? Pero los discípulos le decían, ten confianza, te llama, es tu oportunidad de recibir tu milagro. Y dice que él se sacó la capa, la tiró ahí, esa capa que lo identificaba como el mendigo y ciego, tiró la capa y se fue corriendo a donde estaba Jesús, así a la tienda, habrá ido, se lanzó y Jesús lo sanó, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos una vida que tal vez haya sido de tanto desánimo por años, pero a la vez vemos cómo Jesús actuó y cómo dentro de todo Bartimeo tuvo fe, porque escuchó de Jesús de Nazaret que era el sanador, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos una vida. Luego, vemos la vida de la mujer con flujo de sangre. No sé si ustedes han leído, que está en Lucas 8, 43, 48, si me lo puede leer la persona que le dijo. Vemos la mujer del flujo de sangre. Si alguien lo tiene. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Amén. Hasta ahí. Amén. Ahí vemos otra vida de esta mujer con el flujo de sangre. 12 años, hermanos. Es mucho tiempo para vivir así. Esa mujer habrá estado tan desanimada porque realmente hasta su economía fue afectada. Ella habrá ido a muchos médicos, habrá gastado lo que tenía. 12 años es mucho para vivir así, ¿no? Anémica, porque ya imagínense, con tanta pérdida de sangre uno se vuelve anémico, ¿no es cierto? Entonces, esta mujer, yo me la imagino tan desalentada, tan desanimada, pero vio a Jesús y tocó el borde de su manto y fue sanada de ese flujo de sangre, fue librada, ¿no? Entonces vemos otra vida con desánimo, ¿no? Pero también vemos la acción del Señor, vemos cómo Dios hizo ese milagro, ¿no es cierto? Otro caso que lo vemos en Lucas 13, 10 al 17, y habla de la mujer encorvada. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos puedes venir y ser sanado, y no el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del mesero y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Amén, amén. Ahí vemos otro caso de la mujer encorvada. Esa enfermedad que la había encorvado esa pobre columna. 18 años, hermanos. Qué terrible. Cualquiera se puede desanimar con una vida así, ¿no es cierto? Entonces vemos otro caso también de los simples mortales que somos, ¿no? Cómo nos desanimamos ante cualquier dificultad. Y esta mujer llevaba 18 años enferma de esa columna encorvada hasta que llegó Jesús. Y Jesús la sanó de su enfermedad, dice la palabra. Y lo hizo el día sábado, ¿no?
Pero bueno, eso es otro tema para otra enseñanza, ¿no? Porque los fariseos prohibían hacer algo el día sábado, pero a él no le interesaba. Jesús vino a sanar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y toda la vida, ¿no es cierto? Entonces, vemos otro caso, porque Dios, amados, siempre está obrando. Dios siempre está obrando en nuestra vida. En el momento más oscuro de tu día, de tu vida, de tu diario vivir, Dios está obrando. Amén. Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja. Él siempre está obrando a nuestro favor. Por eso, amados, debemos ser agradecidos en todo, como si ya tuviésemos lo que deseamos. Amén. Y ahí también aplicamos nuestra fe. Porque ¿qué es la fe? La certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Entonces, acá tenemos que entender que Dios no nos suelta en ningún momento de la vida. No, siempre está obrando. ¿Y sabes cuál es el antídoto contra el desánimo? Te doy la receta. El antídoto contra el desánimo es la gratitud. Es la gratitud. Amén. El antídoto contra el desánimo es simplemente el gozo. Y tú dices, pero estoy desanimada, ¿cómo me voy a gozar en medio de...? Pues gózate. La palabra del Señor dice que debemos gozarnos en todo tiempo y que tenemos que ser agradecidos también en todo tiempo. Entonces, el antídoto para todo eso, para ese desánimo tan feo, ¿no? Es simplemente la gratitud, el gozo. Porque, ¿sabes? Las emociones se pueden controlar. ¿Cuántos sabemos que el estar desanimado, desalentado, ahí bajoneado, son emociones o no son emociones? Son emociones, ¿no es cierto? No sé si alguien vio la película Emociones, yo la veo con mis nietos y me encanta, la 1, la 2, no sé si cuántas saldrán, pero es muy bonita, es muy real, aunque mucha gente ha dicho, qué barbaridad, qué vergüenza, no, yo la analicé viendo con mis nietos y dije, realmente es una película muy bonita, de la que aún puedes sacar una buena enseñanza para dársela a tus hermanos, porque las emociones nos juegan en contra, ¿no es cierto? Pero fíjate que en Isaías 12:6, si alguien me lo puede leer, donde dice que las emociones se pueden controlar. Dios le da una orden a las emociones. A ver, Isaías 12:6. Aquí lo tengo yo. Clama y grita de júbilo, habitantes de Sión. Amén. Grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Entonces, como le da una orden, le dice, clama y grita con júbilo, hijo de Sión, dice, ¿no es cierto? Aquí está, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Quién es el Santo de Israel? Jesús. Dios es el Santo de Israel. Entonces dice, regocíjate y canta, ¿no? Hija de Sión. O sea, nos está diciendo, regocíjense, canten, ¿no? Pero a lo que me iba es que las emociones se pueden controlar. Amén. Cuando decimos, si Dios me ha dicho que yo debo ser agradecido, que debo estar gozoso, entonces esa emoción de depresión, de tristeza, de desánimo, se tiene que ir en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Y acá voy a ir al tema central de la palabra y vamos a ver la vida de Pablo. Y está en Hechos 14, se los voy a leer, dice, cierto hombre inválido de los pies era cojo desde el vientre de su madre y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, Pablo le dijo al hombre, ¿no? Le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto, dice, y echó a andar, ¿no? Este hombre saltó y empezó a andar. Entonces, la multitud, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaoénica, bueno, será la lengua de ese pueblo, dioses han bajado a nosotros, ¿no? En forma humana, y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, o sea, como otro dios, ¿no? El nombre de otro dios, porque llevaba la palabra. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad,
llevando toros y guirnaldas delante de las puertas. Quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo le oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacen estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a ustedes y anunciamos la buena noticia para que estas vanidades os conviertan al Dios vivo. ¿Qué hizo el cielo? ¿Qué hizo el cielo y la tierra? La tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, el cual en las edades pasadas permitió a todas naciones que estuvieran en sus caminos, aunque no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo el bien, dando lluvia del cielo y estaciones fructíferas, y llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. ¿No? Hasta ahí vamos a analizar un poquito. ¿Qué sucedía acá? Dice que Pablo llegó a esa ciudad y vio a un hombre cojo de nacimiento. Y vio que, Pablo dice que lo vio, y vio en él fe en este hombre. Entonces le dice: ponte derecho y anda. Entonces el cojo de nacimiento se sana y se pone contento y da voces de júbilo. Pero ¿qué sucede con el gentío? La gente que estaba viendo dice: ¡ah, wow! Hay un milagro. Han descendido los dioses del cielo, ¿no? Hay dioses en medio nuestro. Y empezaron a querer idolatrarlo, ya empezaron a querer hacer un altar, hacer sus sacrificios y sus cosas, porque vieron que Pablo era como un dios, porque para ellos fue un dios en ese momento. Pero cuando Pablo y Bernabé dice que vieron el querer accionar de los hombres, de querer idolatrarlos en ese momento, les dicen: no, ¿qué están haciendo? Yo no soy un dios, yo soy un simple mortal igual que ustedes. Y solamente he venido a traer las buenas nuevas, ¿no? Entonces no hagan eso, por favor, no me idolatren. Y estaban en esa discusión, ¿no? Entre que hacen el altar, en que Pablo les dice que él no era un dios, que simplemente era un hombre que hablaba de la palabra del Señor. Entonces, diciendo estas cosas, a duras penas, refrenaron a la multitud. O sea, que la multitud como que costó que ya no hagan el altar, que no los idolatren, ¿no? Entonces, a duras penas refrenaron la multitud para no ofrecerles sacrificio, ¿no? Se están haciendo la película. Pero llegaron unos judíos, en ese momento llegan unos judíos de Antioquía y del Iconio. Y después de persuadir a las turbas, apedrearon ¿a quién? A Pablo. Apedrearon a Pablo y lo amarraron, lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Imagínense, Pablo había tenido su momento de gloria, llamémoslo así, su minuto de gloria, de fama, ¿no? Y sanó al cojo de nacimiento. Le quisieron hacer un ídolo, dijeron: hoy este es un dios, y Pablo les dijo: no hagan eso, yo soy simplemente un hombre que vengo a dar las buenas nuevas. Y en esa discusión, persuadiendo a las personas que no hagan el altar, ni crean que él era un dios, dice que llegan ¿quiénes? Llegan unos judíos de Antioquía y de Iconio, ¿no? Entonces dice que llegan, ¿y qué hacen estos judíos? Dice que agarran las piedras y empiezan a apedrear a Pablo. Imagínense cómo se habrá sentido Pablo, ¿no? Dice que lo apedrean y lo sacan de los pies afuera de la ciudad, porque pensaron que estaba muerto. En esa época, cuando apedreaban a las personas, las mataban. Entonces Pablo dice que seguramente estaría pobrecito, y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, ¿no? Pero ¿qué sucedió acá? Hasta ese momento, yo creo que Pablo se sintió muy desanimado, muy desalentado. Dijo: qué tremendo esto. Yo haciendo tantas cosas, trayendo las buenas nuevas, y de pronto lo quisieron matar. Lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad, ¿no? De los pies. Entonces, yo creo que Pablo experimentó un momento, después de su minuto de fama, se sintió muy desalentado, muy desanimado. Amén. Entonces, ¿pero qué sucede con Pablo
y realmente un ejemplo digno de imitar y de destacar, ¿no? Dice, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad dándolo por muerto. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. ¿Qué pasó con Pablo? Dice que los discípulos lo rodearon ahí, atirado, el pobrecito, apedreado, pero dice que Pablo se levantó. Qué fuerza que tenía Pablo. Realmente este Pablo es terrible, ¿no? Hay muchos libros y mucho de lo que habla de Pablo. Dice que se levantó, ¿no? Dice, se levantó y entró en la ciudad otra vez. Y al día siguiente partió con Bernabé hacia Derbe, otra ciudad, ¿no? Después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad, vean cómo Pablo tuvo tanta fuerza después de lo que le pasó. Todavía él tenía el ánimo, o sea, como ahí se sobrepuso y se habrá acordado de lo que habíamos leído en Isaías 12:6, que dice, levántate, hija de Sión, regocíjate, ¿no? Entonces, para él, esa habrá sido la palabra clave, porque dice que Pablo se levantó y volvió a la ciudad y después al día siguiente partió con Bernabé, su compañero, a otra ciudad para anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos. Regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decía, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones, y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Imagínense la actitud que tuvo Pablo. Por eso yo destaco un ejemplo de vida, porque podía él dicho, ya basta, yo no hablo más del Señor, me voy a mi casa y estoy más tranquilo, estoy más feliz, esta turba de malagradecidos primero me quieren idolatrar, después vienen, me tiran a pedrada, me sacan de su ciudad casi muerto. Podía haber dicho, ya, chao, hasta luego, Señor, fríguense, yo no hago más milagros en nombre del Señor. Nuestra posición natural es así. Muchas veces decimos, no, yo me voy, chao. Pero Pablo no hizo eso. Pablo se levantó y tomó fuerza, pero ¿de dónde venía esa fuerza? Vino solamente de Dios. Eso es realmente conocer el amor de Dios en nuestra vida, amados. Él tomó fuerza, se fue a otra ciudad, hizo discípulos y los animó a los mismos discípulos. Le dijo, ¿saben qué, chicos? Cuando los apedreen, cuando los echen fuera de la ciudad, acuérdense que tenemos que llevar las mismas huellas que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones. Y después de nombrar ancianos, todavía dice que lo nombró ancianos, hizo todas las cosas en nombre del Señor. Entonces, este Pablo realmente nos tiene que inspirar. Cuando lean este pasaje en las Escrituras, que sea de inspiración de decir, él no desistió. Pero ¿de quién vino la fuerza? La fuerza vino de Jehová de los ejércitos. ¿No es cierto? Entonces, es importante ver cómo está nuestra vida. En ese momento de depresión, de desánimo, tenemos que pensar que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y no podemos darnos el lujo de decaer, darnos el lujo de desanimarnos tanto hasta querer morir, ¿no? Muchos personajes en la Biblia se desanimaron muchísimo hasta querer morir. Amén. Otro ejemplo que podemos ver es a Job. Job, ustedes saben en el libro de Job que fue un hombre muy rico, que lo tuvo todo, pero de la noche a la mañana lo perdió todo también, ¿no es cierto? Y Job dice que se rasgó sus vestiduras también. Job sufrió muchísimo porque lo perdió todo de la noche a la mañana. Y sin embargo, hay un pasaje en la palabra que Job 1:22, si alguien me lo puede leer o lo ponemos en pantalla. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que en todo lo que Job había pasado, no atribuyó despropósito alguno en Dios. O sea, no dijo, esto no tiene propósito.
Porque, ¿sabes, amado? Todo tiene un propósito en nuestra vida. Aún el momento más triste de crisis en tu vida tiene un propósito. Y es que está forjando carácter. Te está haciendo una persona aguerrida, decir, tengo que pasar esta prueba, tengo que ser fuerte. Forja tu carácter. Cuando venga la otra prueba, te va a hacer cosquillas, porque vas a estar tan baqueteado, como diríamos, tan golpeado, que la siguiente prueba te hará cosquillas, porque estás plantado en la roca firme que es Jesucristo. Amén. Entonces, podemos ver en la historia de Pablo cómo él no decayó porque vio el propósito eterno. En Efesios 3:11, si alguien me lo quiere leer, en Efesios 3:11, habla del propósito de Dios que es eterno. Y Pablo vivió entendiendo su propósito eterno en Cristo Jesús. Amén. Sabiendo que, como dice Romanos 8, en Romanos 8 dice, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no es cierto? Entonces, como decíamos, Pablo entendió que en medio de toda su dificultad había un propósito eterno. Y tú tienes que entender que tu vida tiene un propósito. ¿Y por qué es eterno? Porque Dios es un Dios eterno. Amén. Entonces, todo lo que nosotros pasemos tiene un propósito. No lo olvides. Y si Dios permite ciertas cosas, es porque dice que todas las cosas nos ayudarán a bien al final, ¿no? Uno a veces no puede entender y decir, pero ¿cómo esta dificultad me va a ayudar a bien? Pero en Romanos 8 dice que todas las cosas nos ayudarán para bien. Amén. Y cuando veamos el final de nuestra historia, de todas las cosas que hemos vivido, diremos, esto me ayudó a bien. Tenía que pasarlo. Era necesario. Era necesario. Si Dios te hace pasar un desierto, pues en ese momento no reniegues contra ese desierto. Dile, Señor, es necesario. Me estará faltando muchas cosas que aprender en mi vida para poder aprobar el examen. Amén. Entonces, Pablo vivió con ese propósito, entendiendo ese propósito eterno, ¿no? Y pasó ese proceso como el proceso que pasamos todos. Pero sabes, amado, el proceso que pasamos nunca es más grande que el propósito. Amén. Ese propósito eterno es mucho más grande que el proceso que podamos pasar. Amén. Las pruebas son el proceso, ¿no es cierto? Esas pruebas son pasajeras, amados. Hoy están y mañana no van a estar, porque van a pasar. Amén. Entonces, hoy yo te animo a que tomes en cuenta este gran ejemplo de Pablo. Él no se desanimó. Y muchos de los personajes que hemos citado habrán pasado tiempos de desiertos, de desánimo, pero salieron porque entendieron el propósito eterno. Tú tienes una vida con propósito. Ese propósito es eterno. Como siempre pongo yo de ejemplo de decir, no somos una plantita que nace, crece, se reproduce y se muere. Esta se ha reproducido. Yo la puse, era un palito, pero después la veo un tiempo y sale otra y otra y otra y otra. Es una plantita que tiene un propósito, ¿no? Pero no somos como esa plantita que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No, esa sería una vida muy triste. Nosotros tenemos que afectar a una sociedad. Tenemos que cambiar el lugar en el que nos movemos, ¿no es cierto? Entonces, por eso decimos, nuestro propósito es eterno. Y eso es lo que tenemos que ver. En pos de eso tenemos que vivir de un propósito eterno. Y tú tienes que vivir esa vida de propósito. Amén. Así que yo te animo que en tu casita puedas meditar sobre estas vidas de estas personas, puedas ver el libro que está escrito en Hechos 14, ¿no? De Pablo, cómo él realmente vivió tantas cosas. Pablo fue el que fue llevado con Silas a la cárcel y fue el que reaccionó ante toda esa situación y esa circunstancia, que entendió que era un propósito, que tenía un propósito, y con sus cánticos se abrieron los candados y ellos salieron libres. Entonces, amados, ¿cuánto más nosotros? Que dentro de todo Dios nos bendice tanto. Tenemos que levantarnos. No dejes que el desánimo, el desaliento te tiren abajo. No, levántate.
Amén. Y en esta mañana vamos a orar. Y le vas a decir, Padre, dame ese ánimo y que yo pueda entender el propósito eterno en mi vida. Amén. Y entender que cuál es el antídoto contra el desánimo, ¿te acuerdas? A estas alturas de la palabra. La gratitud y el gozo. Gózate, oh hija de Sión. Agradécele al Señor. No hay pan en la mesa. Bueno, Señor, gracias por este pan. Y ese pan va a haber de cualquier forma. El Señor va a suplir nuestra necesidad. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Y tenemos que vivir con una fe cimentada en Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar en esta mañana.